Hermanos, sabemos que Dios lo usa mucho en la palabra y es un privilegio tenerlo con nosotros. Es que damos el tiempo, hermano Bolaños. Que el Altísimo me les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a prepararnos con la palabra del Señor en el profeta Zacarías capítulo 12. Zacarías capítulo 12. También lo tenemos aquí, del versículo 2 al 3. Zacarías 12, versículo 2. Dios bendiga también a cada uno de los pastores que han venido. La pastora Soraya, el pastor Jensi, que ha sido un buen amigo también, como el pastor César, el pastor que conocí de 1000 batallas, de origen cubano. Vamos a leer rápidamente la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada. A todos los pueblos, todos los que se la carguen serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra, oye bien lo que dice esa parte, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las infinitas gracias, Señor, por esta santa y bendita palabra que hemos leído para la honra y para la gloria de tu Hijo amado Jesucristo. Que su palabra, Señor, no regrese a usted vacía, sino que dé fruto para los corazones en esta tarde. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pueden sentarse. Con motivo de la presentación oficial esta noche aquí en Los Ángeles de nuestro último libro, Israel al filo de la profecía. Un libro que me llevó 7 años desde el 2011 a hacer un estudio, una investigación exhaustiva para reactualizarlo de acuerdo a lo que está pasando en este momento, camino hacia el cumplimiento del libro del Apocalipsis. En ellos toco un tema profundo, pero profundo. Es el tema sobre Jerusalén. Y lo toco desde el punto de vista escatológico, con todas las raíces. Y por eso, basado en eso, quiero compartir esta tarde con ustedes un extracto de Jerusalén, las acciones que tomó y, por qué no, heroicas, si le podemos decir, y profética que tomó el presidente Donald Trump. Y como digo en un estudio que tengo titulado El Anticristo, la perspectiva, él tiene una de arena y una de cal. Estoy hablando de nuestro presidente. En la de arena, todos los evangélicos estamos de acuerdo con él. En la de cal, no estamos de acuerdo. Ese es un tema profundo. Pero analicemos la profecía de la ciudad santa de Jerusalén, que lo toco en un tema de las 7 señales de los 70 años de Israel, de la nación judía. En esos 70 años en que la nación judía regresó a su territorio, por 2000 años la tierra de Israel fue tierra de nadie. Tierra de nadie, en 2000 años. Ningún pueblo, ninguna potencia, ninguna nación se le ocurrió levantar una bandera en ese territorio.
ni siquiera los hoy mal llamados palestinos, que son árabes de toda la región, incluyendo de Turquía, que en los últimos 500 años empezaron a poblar o ser un poquito en la tierra de Israel, ni siquiera ellos se les ocurrió levantar una bandera y declarar nación a ese territorio. ¿Por qué? Porque la profecía indicaba que esa bandera solo iba a ser levantada solo para un pueblo, y ese pueblo era el pueblo de Israel. Después de casi 2000 años de ausencia de su pueblo, y el territorio de Israel estuvo muerto, me recuerda las palabras heroicas de un impresionante rabino cuando yo estaba viviendo en Israel. Era muy joven, y un periodista europeo le hizo una entrevista con motivo del Intifada palestina, y este periodista preguntó al rabino acerca de la tierra de Israel y de la autenticidad del pueblo judío y de la tierra de Israel como pueblo. Y el rabino respondió al periodista y le dijo: quiero decirles, señor periodista, que nosotros dejamos la tierra de Israel no porque nosotros lo quisimos, sino porque ustedes los europeos, y les señaló directamente con el dedo, ustedes los europeos, bajo el nombre del Imperio Romano, nos obligaron a dejar nuestra propia tierra. No, nosotros no salimos voluntariamente de nuestra tierra, sino que fueron ustedes los que nos obligaron a salir de nuestra tierra. Pero a pesar de que ustedes, dijo el rabino, nos obligaron a salir de nuestra tierra, nosotros, aunque fuimos esparcidos en todo el planeta terráqueo, nunca en 2000 años nos olvidamos de nuestra tierra. Nuestras oraciones, nuestras alabanzas, nuestros poemas, nuestros libros y nuestras canciones hablaban de Eretz Israel y hablaban de Ba'a Achana, Jerusalén. El próximo año volveremos a Jerusalén. Pero señor periodista, le dijo el rabino, pero no solamente el pueblo, nosotros extrañamos y lloramos por 2000 años nuestra tierra, sino que también nuestra tierra extrañó y lloró a su pueblo. ¿Por qué? Porque por 2000 años la tierra de Israel se negó a producir, se volvió una tierra muerta, un desierto. El lago de Galilea casi se seca, ni siquiera le quiso producir a los mal llamados palestinos. Porque tierra y pueblo, dijo él, somos uno. Porque fue el Altísimo quien escogió esta tierra. Y fue el Altísimo quien nos escogió a nosotros. Nosotros no escogimos a Dios, Dios nos escogió a nosotros. Después que se instalaron en su territorio, la lucha siguió. Esa lucha ahora era por Jerusalén, el corazón del pueblo judío. La razón de sus oraciones 3 veces al día por 2000 años. Hasta que en 1967 Jerusalén se volvió el centro de atención y fue codiciada por pueblos ajenos al pueblo de Israel. El mismo Vaticano intenta justificar que le pertenece a él e intenta internacionalizarla. Después de la guerra del 67, extrañamente aparecieron muchos supuestos dueños de Jerusalén. Los palestinos, los jordanos, los de Arabia Saudita, todos los países musulmanes empezaron a reclamarla como que fuera de ellos. Pero no solamente los musulmanes, sino que también el propio Vaticano
que siempre mete las narices por todos lados. El Vaticano, con sus influencias terribles y poderosas, y que hago un análisis en mi libro Israel al filo de la profecía, en el tema de Apocalipsis 17, con más de 20 páginas hablando quiénes son, por qué son, qué han hecho en 2000 años y cómo ellos tienen una influencia de poder impresionante en todo el planeta Tierra. Si bien es cierto, la religión musulmana es la más grande en este momento, si hablamos como religión en todo el mundo, porque tiene más de 1.200 millones de adeptos. Con todo y eso, los musulmanes no tienen la influencia de poder político que el Vaticano tiene. Es por eso que también en mi libro Camino al Falso Profeta explico específicamente que es la única religión que tiene una silla en la sede de las Naciones Unidas. Porque no solamente lo consideran religión, sino un estado permanente de Naciones Unidas. Tiene una influencia terrible, religiosamente hablando. Algunos dicen que sus narices la tiene metida en todo. Expertos historiadores, profundamente historiadores, sostienen que la misma religión musulmana tiene sus raíces dentro del Vaticano. Inclusive, poderosísimos concilios evangélicos, ella tiene sus tentáculos metidos allí. ¿Y por qué es importante mencionar esta parte de la historia? Porque cuando Israel, que vamos a ver en un momento parte de la historia de todo esto de Israel, cuando Israel conquista, ¿cómo se dice? Recupera, esa sería la palabra, no conquistar. Recupera su ciudad santa, Jerusalén, en 1967, en la Guerra de los 6 días. El Vaticano de inmediato movió sus poderosas piezas políticas dentro de las Naciones Unidas. El poder del Vaticano es tan grande que subyuga, es decir, pone de rodillas a las 5 potencias del planeta Tierra. Rusia, Estados Unidos, China, Gran Bretaña, Alemania, la Unión Europea. E interviene en el año de 1967 el Vaticano en el alto al fuego que se hizo en la Guerra de 6 días y obliga a los Estados Unidos de América. ¿Por qué digo Estados Unidos de América? Porque Israel no le va a hacer caso a ninguna nación, excepto a Estados Unidos por principios morales. ¿Por qué? Porque en cierta forma Estados Unidos es el hermano mayor de Israel. Estados Unidos ha sido el amigo incondicional del pueblo judío desde su nacimiento hasta la fecha. Entonces las Naciones Unidas y el Vaticano intervienen fuertísimamente ante Estados Unidos y le dicen a Estados Unidos: obligue a Israel a que no declare terreno propietario la parte vieja de Jerusalén y declaramos esa parte internacionalizada. Y puso la piedra. Y puso, como quien dice, la piedra en el zapato. Qué interesante que el Vaticano peleó y ha peleado duramente para que los judíos no tengan derecho a Jerusalén. Pero no hemos visto una sola protesta del Vaticano contra los musulmanes o contra los mal llamados palestinos de que reclaman a Jerusalén como su capital, cuando no tienen el más mínimo historial de que esa ciudad les pertenece a ellos. Y a partir del 67, que fue un momento histórico, un momento grande de la historia. Pero ¿por qué mejor no vivimos un momentito de esa historia linda, de ese momento lindo de la historia de Israel, Jerusalén? Y el anhelo que vamos a ver en esta parte del video de cada judío por la paz. Esa paz, oiga bien, y no me vayan a malinterpretar lo que están viendo también.
Esa paz que ellos han empezado a verla más fuerte desde el año 2017, el año pasado para acá. Y voy a citar las palabras del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, quien dijo a mediados de año del año pasado las siguientes palabras: hoy más que nunca el camino de un tratado de paz está en la vuelta de la esquina. Solo que ese tratado de paz que habla la Biblia es lo que los evangélicos conocemos como la semana 70 de Daniel. Y si ese pacto se está acercando, entonces el arrebatamiento de la iglesia también está en la vuelta de la esquina. Veamos a continuación esta parte de Jerusalén, de Israel, finalizando con esa parte del anhelo del pueblo judío. Listo con el sonido. Hace 70 años, esa declaración, próximo mayo 14. Y a partir de este momento, ha enfrentado guerra, guerra, guerra y guerra. Y comenzó el aliyá, el retorno. Solo 10 años de su independencia, los árabes vuelven a atacar a Israel. Israel saldrá victorioso. En 1967, Jerusalén regresa a mano de su pueblo. Y en el día más sagrado del pueblo judío, en el día que todititita la nación está en ayuno, cobardemente los europeos atacan al pueblo judío. Es la guerra que más soldados han muerto. Y el anhelo de la paz. Y muy importante, los dos protagonistas de los únicos tratados de paz están muertos, los dos musulmanes y los dos israelíes están muertos. Levanta el volumen para que se escuche un momento. Es como Israel está presente en todo. Los judíos regresando de todo el mundo. $6.189.000 naciones, incluyendo América Latina. Hay judíos mexicanos,
costarricense, nicaragüenses, guatemaltecos, panameños y de todo Sudamérica. Shirla Salón, la canción de la paz. No más la guerra. No más la guerra. Paz. Paz por siempre. Ese es el anhelo. El anhelo del pueblo judío. Ese anhelo que con el presidente Barack Obama se había visto truncado. Por increíble que parezca, pueden encender ya todas las luces. Por increíble que parezca, todos los 8 años que el presidente Barack Obama estuvo en la presidencia, los judíos vieron la paz lejana. La razón, por la impresionante simpatía que el presidente Obama sentía por los enemigos de Israel. En algún momento, el movimiento religioso de Israel, conocido también como los mesiánicos son los ortodoxos. El grupo ortodoxo que representa una enorme cantidad en Israel, se le dice mesiánico porque todavía esperan al Mesías. Recuerde que lastimosamente ellos hace 2000 años no reconocieron al Mesías Yeshua Nazareno. Y Jesús dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y a mí no me habéis recibido. Otro vendrá en su propio nombre y a ese le recibiréis. La impresionante profecía de Jesús en San Juan capítulo 5. Ese grupo religioso había perdido por un momento la esperanza en todo el gobierno del presidente Barack Obama. Hasta que vienen unas elecciones eminentemente polémicas, las elecciones más divididas de toda la nación norteamericana. Una candidata ultra liberal y un candidato ultra conservador. Eran los extremos. Pero de momento judíos y cristianos empezaron a ver al candidato ultraconservador como el hombre que iba a levantar de nuevo los ánimos de un proceso de paz sobre Jerusalén. Sus promesas de campaña se volvieron expectativa dentro del pueblo judío, en especialmente la comunidad religiosa judía de Manhattan, Brooklyn, Nueva York. Estaban entusiasmados. Sus primeros 2 meses había expectativa. Era el sueño, esta era la Jerusalén. Ha sido el sueño por 2000 años. El pueblo judío, pueden enfocar las cámaras hacia esta imagen. Esa era la Jerusalén, este era el monte del templo, porque para Israel el significado de Jerusalén es el monte del templo, donde estuvo el primero y el segundo templo de Salomón y la tercera parte reconstruida por Herodes, donde el padre Abraham ofreció a su hijo Isaac. Esto era en la época de Herodes, en la época que Jesús visitó. Se consideraba una de las 7 maravillas del mundo. En el año 70 de nuestra era cristiana, el general Tito, hijo del César Vespasiano, entró con tropas romanas y destruyó en su totalidad lo que usted está viendo aquí. En su totalidad. No dejó piedra sobre piedra. ¿Qué quiere decir? Que los grandes ladrillos que trajo Salomón y Herodes mismo, cortados, gigantes, dice la historia que Tito, el general Tito, para evitar que los judíos trataran de reconstruir el templo con esas grandes
Marquetas. Decidió demoler las marquetas. Y de esa manera, sin darse cuenta, el general Tito estaba cumpliendo una profecía. La profecía de Jesús. Y por tanto, Jerusalén, ¿no tuviste la capacidad de reconocer tu día de tu visitación? En verdad te digo que ahora no quedará piedra sobre ti que no sea destruida. Y permaneceré desolada hasta aquel día que estés preparada para su retorno. En el año después de esta fue la última vez. Estamos dando los caminos donde él entró la última vez Jesús. Aquí fue exactamente porque siguen exactamente los mismos caminos. Se calculó donde él entró. ¿Por qué? Porque aquí estamos exactamente frente a la puerta dorada, que fue donde exactamente él entró la última vez y salió la última vez. Aquí está. Este es el camino. Aquí entró caminando a donde está esa mezquita, tal vez unos 30 metros detrás de la mezquita estuvo exactamente el lugar original que se conoce como el lugar santísimo. Cuando Omar el califa, el líder musulmán, construyó esa mezquita en el mismo lugar donde el padre Abraham ofreció a su hijo Isaac, dice una leyenda que Omar el califa conocía que el lugar santísimo no podía ser pisado por nadie que no fuera judío, y que quien se atreviera a hacerlo estaba condenado a morir. El tipo tuvo miedo y decidió no hacer exactamente el corazón de la mezquita en el lugar que era el lugar santísimo. Ese lugar está sagrado, todavía no se toca, está tapado, está bajo los escombros. Qué interesante que los musulmanes no creen en nuestro Dios de la Biblia, no creen en nuestro Jesús, pero sí tienen miedo a las maldiciones. Interesante. La leyenda dice que después que Jesús salió de esa parte, y donde estoy mostrando, aquí donde estamos este grupo que recién estuvimos en el mes de diciembre, salió por esta puerta, la puerta dorada, la puerta del Mesías, la puerta del este. La historia dice que en el año 70, cuando quedó desolado el monte del templo, vino un grupo de judíos que en los evangelios se les menciona también. Se le conocen como los celotes. En los grupos que estoy llevando a Israel, y explicaba al pastor César hoy en la tarde, que estamos tomando más énfasis, estamos visitando lo que ningún solo grupo cristiano visita. Porque no, primero porque la inmensa mayoría de los pastores no conocen esa historia. Y segundo porque los guías no están interesados a ir ahí. Y entramos en la parte de atrás, hasta donde se nos permite entrar, en la parte de atrás, cerquita de esta puerta, para explicar al grupo del grupo de los celotes. Y cuando vamos a Qumran, sacamos con el experto que iba conmigo, hablamos con él y nos fuimos a un lugarcito de Qumran solito, que no hubiera nadie, para explicar el secreto de Qumran, en especial de los celotes. El orgullo nacional del pueblo judío hasta hoy en día. Bueno, ¿por qué menciono esto? Porque dice una leyenda que en el año 70, después de la gran destrucción y desolación, donde los judíos que sobrequedaron rasgaban sus vestidos y lloraban, se echaban ceniza en sus cabezas y lloraban al ver la destrucción del sagrado templo. Entonces el grupo de los celotes tomó la decisión de cerrar esta puerta y levantó una puerta exactamente idéntica a esta, solo que la original está enterrada aproximadamente unos 20 metros abajo, la original, según los arqueólogos.
construyeron esta puerta, los celotes, y la sellaron y lanzaron una maldición. Maldito todo aquel que se atreva a entrar por esta puerta. Nadie podrá entrar porque será maldito. Solo cuando el Mesías venga, y solo el Mesías podrá entrar por esa puerta. Desde entonces ningún judío se ha atrevido a entrar por esa puerta. Pero la historia dice que cuando Omar el califa, el que construyó esa abominable mezquita, también llegó en el año 720, conoció la historia, y cuando supo la historia, tampoco se atrevió a entrar por esa puerta. Y decidieron poner un cementerio gentil al frente de la puerta, para que los musulmanes no se atrevieran, porque les da miedo pasar por un cementerio como los católicos en Centroamérica. Para que no se atrevieran a entrar por esa puerta. Está sellada. No se abrirá hasta que el Mesías venga. Del otro lado, al otro lado de esta puerta, hacia el otro extremo, estaba el lugar más cerquita del lugar santo. Se conoce como el Muro de los Lamentos. No pertenecía al templo, no, porque el templo no quedó nada, sino que ese muro es lo que está más cerca de donde estaba el templo. Así es que los judíos desde entonces comenzaron a visitar el muro desde 2000 años, cuando se les permitía ir como incógnito, es decir, no podían decir abiertamente que eran judíos porque los mataban. Terrible, no podían ir a su propia ciudad porque los mataban. Así es que iban como incógnitos y disfrazados, iban hasta el Muro de los Lamentos, y por eso se llama Muro de los Lamentos, Kotel en hebreo. ¿Por qué lamento? Porque iban a lamentarse, iban a llorar en el Muro de los Lamentos, a llorar por la destrucción de Jerusalén. Una vez leí una historia de los rabinos en Europa, que año con año mandaban judíos de la sinagoga para ir a Jerusalén, y como en aquel entonces no tenía la tecnología, duraban 3 o 4 semanas para regresar. Y cuando regresaban, toda la congregación se reunía para escuchar noticias de cómo estaba Jerusalén. Y dice el rabino que escribe la historia que cuando los judíos comenzaban a decir: fuimos al monte del templo, y el monte del templo está convertido en un basurero sanitario. Así llegaron a pisotear los musulmanes el monte del templo. Lo convirtieron en un lugar sanitario. Y los judíos, dice el rabino, en las sinagogas comenzaban a rasgar sus vestidos y comenzaban a llorar. Y con más fuerza gritaban: Ba'a Achana Jerusalén. El próximo año volveremos a Jerusalén. Pero qué interesante. Los musulmanes tenían ese lugar como un lugar sanitario. Ni siquiera los llamados palestinos les importaba. Hasta después del 67, se volvió lugar santo para ellos. Lo limpiaron para que el Vaticano viera que estaba limpiecito, y lo pusieron, y vinieron ante las Naciones Unidas a llorar, a decir que ese monte les pertenecía a ellos y no a los judíos. Déjeme terminar lo que había escrito aquí, por favor. Déjeme ver en esta parte, no sé si lo tenía ahí. Mire bien, más de 476 resoluciones aprobadas por la ONU consideran que los reclamos de Israel por Jerusalén son más de 470 veces las Naciones Unidas rechaza que esa ciudad santa le pertenece a los judíos.
O sea que a las Naciones Unidas no le importa nuestro libro, no le importa la historia. La UNESCO, que es un brazo de las Naciones Unidas, y que se supone que la UNESCO, la vanguardia de todo nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra cultura, nuestro sistema educacional, todo nuestro sistema histórico se ha resguardado y respetado. Sí, se supone que para eso es la UNESCO. Una vergüenza. Porque en octubre del año pasado, la vergonzosa UNESCO declaró que los judíos no tenían ni siquiera un vínculo histórico sobre el monte del templo. ¡Qué vergüenza! Por eso los judíos estaban asustados y preocupados. Jerusalén, mientras no se haga un arreglo de Jerusalén, la paz está lejana. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ese 7 de junio comenzó los preparativos hacia esa profecía contundente. Esta es exactamente la manzana de la discordia en estos momentos. De verdad, todo Jerusalén se concentra exactamente en esta parte. El monte del templo. Y aquí, en esta parte ha sido la gran batalla que en algún momento se consideraba perdida. Febrero del año 2017. Los judíos se les va a quitar el sueño en Nueva York. Cuando el nuevo presidente Donald Trump recibe al primer ministro Benjamín Netanyahu con bombos y platillos. Y le dice el presidente Donald Trump: Jerusalén es la capital de los judíos y yo lo voy a declarar. Los judíos empezaron a despertar. El sueño se les empezó a ir. Y dijeron: hoy sí comienza el momento profético. E inmediatamente las Naciones Unidas reaccionó. La misma Naciones Unidas que nunca condena a Cuba, que nunca condena a Venezuela, que nunca condena a Irán, que nunca condena a los países musulmanes donde no existen derechos humanos. Nunca vemos a las Naciones Unidas condenando a los países musulmanes porque cada año matan centenares de pastores públicamente por predicar el evangelio. No, eso no se condena. No hay ojos para eso. Por eso tuvo razón el primer ministro Benjamín Netanyahu al decir estas palabras. El primer ministro Benjamín Netanyahu calificó las Naciones Unidas de casa de las mentiras al rechazar la inminente votación en la Asamblea General que pretende criticar el reconocimiento por parte de Estados Unidos de Jerusalén como capital de Israel. Y lo inesperado llegó para el pueblo judío. 6 de diciembre 2017. Presidente Donald Trump declara que Estados Unidos reconoce. ¡Wow! ¿Qué quiere decir esto? Que en los últimos 50 años todos los presidentes norteamericanos antes de este presidente llamado Trump, perdone lo que voy a hacer, toditititos estos presidentes, inclusive el famoso presidente allá a finales de los 80 que se consideraba evangélico porque se declaraba públicamente evangélico, llamado Jimmy Carter. Todos estos presidentes
se inclinaron ante el Vaticano. No querían, ¿cómo se dice?, decepcionar al Vaticano ni a los musulmanes. Hasta que va a venir un presidente que no se va a arrodillar ante el Vaticano ni ante los musulmanes. Y anuncia que Estados Unidos reconoce a Jerusalén como la capital indivisible del pueblo judío. Por supuesto que esto trae consecuencias y también acontecimientos proféticos. No. Donald Trump no está haciendo esto porque quiere. Está cumpliendo un paso profético. E inclusive no pongamos la esperanza tampoco en él. Porque ningún hombre va a traer la paz ni sobre Israel ni sobre el mundo entero. El único que trae la paz es el Señor Jesucristo. En otras palabras, sencillamente está dando un paso hacia la profecía de Dios. El pasaje que leímos es clarísimo. He aquí que yo pondré a Jerusalén como piedra pesada. Tanto dice que las naciones, ¿se acuerda que él hizo énfasis en el pasaje? Tanto dice que las naciones se reunirán. Pero cuando Zacarías escribió fue en el año 500 y el resto, 400 y el resto, casi 500 años antes de Cristo. Todavía no existía ninguna organización de naciones. La Organización de Naciones Unidas existió hasta 1945. ¡Qué tremenda profecía! Y sucederá, dice, que las naciones se unirán. ¿Dónde se unieron las naciones? Organización de Naciones Unidas, Nueva York. Y sucederá, dice Zacarías 12, que las naciones se unirán, se reunirán, es lo que dice el original, se reunirán todas las naciones para ponerse en contra de mi pueblo y en contra de Jerusalén. Y sucederá, dice Zacarías, que las naciones que se carguen a Jerusalén será piedra pesada para ellos, porque yo mandaré juicio sobre esas naciones. Santo Dios. 21 de diciembre, las naciones estaban enfurecidas porque Donald Trump había declarado que Estados Unidos reconoce a Jerusalén como la capital de los judíos. Estaban enojadas las naciones y se reunieron en la sede de las Naciones Unidas. 128 naciones públicamente votaron en contra de Israel. Otro grupo se abstuvo, es decir, que no votó ni en contra ni a favor. En otras palabras, como diciendo, no estamos ni con Dios ni con el diablo. Algunos dicen que esos que no votaron ni a favor ni en contra, al final se toman como en contra. O sencillamente, como dice el pastor César Flores, fueron cobardes. Era triste para nosotros los cristianos y para el pueblo judío, pero también era el cumplimiento de la Biblia. A veces el cumplimiento de las profecías nos duele, pero se tiene que cumplir. Porque si no se cumple, tendríamos problemas. Recuerde que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Pero qué dice la votación? Que las naciones que voten en contra. Qué triste. Una vez más dolorosa para nuestra América Latina. Toditita América Latina, a excepción de dos países chiquititos.
Uno de ellos lo hizo un poquito en silencio porque le daba miedo por las divisiones que están habiendo ahí en su país. Pero al menos tuvo los pantalones ese presidente. Que se robó las elecciones, que digan lo que digan. Pero mostró su valentía al declararse amigo de Israel en el momento en que más necesitaba Israel esa amistad. Y por eso, tan solo por eso, ese presidente va a ser bendecido. Porque la Biblia dice que son benditos los que bendigan a Israel. Y el otro país que lo hizo con bombos y platillos sin importarle lo que dijeran los demás, se le unió al presidente Donald Trump como lo hizo exactamente aquel 29 de noviembre de 1947 allá en las Naciones Unidas. En aquel entonces se conocía como el embajador Granado, el poeta embajador Granado de Guatemala. En aquel momento tuvo la valentía, la gallardía de pararse ante Naciones Unidas y decir: Guatemala vota por el nacimiento del Estado judío. 70 años después, esta vez no era Granado porque está muerto. Esta vez era un presidente. Y tuvo la valentía ese mismo día para decir a este presidente: Guatemala no solo reconoce el paso que Estados Unidos está dando al reconocer a Jerusalén como capital, sino que nos unimos también y trasladamos nuestra embajada a Jerusalén. Guatemala. Dos países chiquititos: Honduras y Guatemala. Y el resto, nuestro México querido con 110 millones de habitantes. El presidente Peña Nieto tuvo miedo. Brasil, pues ese nunca ha sido gran amigo de Israel. Argentina tampoco. Pero nos sorprendió la actitud de Colombia y de Panamá, porque en los últimos años siempre venían votando a favor de Israel. Pero allí mismo, ¿qué dice la profecía? Lo leyeron en Zacarías 12, que las naciones que votaran en contra, Dios enjuiciará a esas naciones. Yo no sé si esa profecía comenzó con las propias palabras del presidente Donald Trump y ratificadas por la embajadora ante las Naciones Unidas de Estados Unidos. La embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, ya amenazó con las consecuencias de votación e incidió en que este día será recordado. ¿Cómo? Aquí fue la sede de las Naciones Unidas. Aquí está la piedra. Yo castigaré. El presidente Donald Trump dijo ese mismo día del 21: vamos a castigar a todas las naciones que voten contra Israel, contra Jerusalén. Sin darse cuenta, Trump está dando un paso de un cumplimiento profético. Y la embajadora ratifica esa amenaza. Y no solo la ratificó, su equipo de asesores en Naciones Unidas, aquí vuelve a media de la mar, su equipo de asesores estaban tomando datos de todo el embajador, representante de la nación que votó en contra de Jerusalén. Y lo estaban anotando. Que Centroamérica va a venir más tarde, dentro de unos meses, dentro de unos años, a pedirle a Estados Unidos que le dé ayuda por esto del asunto y todo. ¿Tú votaste en contra? No, aquí están las cámaras, mírenlo. Que viene Colombia, vienen los otros países, Haití mismo, a pedir ayuda a Estados Donald Trump, ayúdenos. Pero tú votaste en contra. Y luego viene Guatemala y dice: necesitamos ayuda para esto y esto y esto. Claro que sí.
por ser amigo de Israel, también eres amigo de Estados Unidos. ¿Qué dice? Quiero que lo digan todos en voz alta. Digan ustedes allí, los que están viendo en vivo, digan esa palabra allá, díganlo. Pedí pues por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Salmo 122, 6. Gracias, Pastor César Flores, por amar a Israel y a Jerusalén junto con su iglesia. No está cometiendo un error. Y a ustedes tienen dos opciones, los que están viendo en las redes sociales. O amas a Israel y seguirás siendo bendecido tú y tu descendencia. O te unes a esa generación cuyos nombres terminarán siendo escritos en el polvo de la tierra. Eso significa que su posteridad será borrada. En otras palabras, ¿quieres seguir en contra de él? Hablando, blasfemando, hazlo. Pero tú y tu familia no escaparán de las consecuencias. ¿Pero quieres que tus hijos y tu familia sean bendecidos? 1. Recibe al judío más famoso de Israel. Recíbelo como tu Señor y Salvador de su vida. Su nombre, Jesús de Nazaret. Él es la savia. Él es la vid verdadera. Nadie, voy terminando con estas palabras. Nadie, me dijo un rabino allá en 1996 en Israel, mientras estábamos orando conmigo en el muro de los lamentos para despedirme cuando ya me venía después de vivir en Israel en el 96 otra vez. Mientras todos estaban poniendo sus manos sobre su servidor en el muro de los lamentos, me dijo estas palabras ese rabino: Antonio, recuerda esto, siempre que veas un cristiano en América Latina que odia a los judíos, tenle miedo, no es de la savia. ¿Sabe lo que significa eso, savia? ¿Sabe qué es la savia? La que le da vida a la planta. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la vid verdadera, yo soy la savia, la que le da vida a la savia, le da vida a la raíz. Me impactó cuando ese rabino me dijo eso. Cada vez que mires un cristiano que odia a Israel, me dijo con esta palabra: hijo, apártate de ese cristiano. Y vuelve a recalcar: él no es hijo de Abel, él es hijo de Caín. Y me dijo esta palabra: pero cada vez que encuentres a un cristiano y a un pastor que ame a Israel, acércatele, porque pertenece a la savia, porque es hijo también de Abel. Qué lindo, ¿no? Si tú realmente tienes a Jesús en tu corazón, si realmente te convertiste de corazón a corazón a Jesucristo, entonces hay amor en tu corazón por Israel. Pero si tú, como unos elementos que salieron en las redes sociales, haciéndose pasar como cristiano y atacando y denigrando a los siervos del Señor, y cuyos evangélicos le daban like a este elemento, la palabra mara en hebreo significa amargura o maldición.
caía no solo ese hombre, sino sobre todo los que le estaban poniendo like. Porque ese hombre, en un enlace en vivo desde Nueva York, con unos elementos supuestamente latinos también, comenzaron a hablar horrores contra el pueblo judío. No son de la savia. Porque si tienes a Jesús, no puedes odiar a Israel. Al fin y al cabo, Pablo dice que allá en el milenio ya no serán dos pueblos, sino que Dios hará de los dos un solo pueblo, un solo Señor, Cristo Jesús, nuestro Salvador. ¿Por qué no te pones de pie? Póngase de pie. Y así de pie, miremos este video. En algún momento yo voy a traducirles la palabra del hebreo de esta canción. Y terminando vamos a orar. Y después voy a pedir al pastor que por favor él, junto con los siervos que están aquí, oren para bendecir este libro que voy a dar a conocer oficialmente para ustedes aquí. El miércoles pasado lo hizo el rabino Kogan de la sinagoga de McAllen, Texas, Templo Emmanuel. Él bendijo oficialmente allá en Texas el libro. Pero para terminar, primero vamos a orar por la paz de Jerusalén, terminando este video, y después pido al pastor que bendiga este libro, que en la parte final usted podrá obtenerlo, este libro. Solo quiero decirles una cosa, de verdad, lo digo, Dios sabe que lo estoy diciendo de verdad. Los hermanos mexicanos, salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, están escribiendo que quieren este libro allá. A lo mejor alguno de ustedes puede enviárselo esta noche. Pero vamos, hoy lo vas a tener. Pero miremos esto. Por favor, voy a pedir al hermano de sonido, por favor, trabaje muy bien con el sonido. Que va a entrar libre, lo va a hacer por la calle más famosa de los cristianos, Vía Dolorosa. Los soldados, el rabino sonó el shofar, el primero en 2000 años.
que tocaba el chofar con una Jerusalén en manos de su pueblo. Se abrazaban y lloraban, tocaban el muro y gritaban: mira, ahí está el cótel. Volteémonos todos hacia el este. ¿Dónde es, pastor? El este. ¿Aquí no? Sí. Ok, todos vamos a levantar nuestras manos hacia el este. Vamos a bendecir a Jerusalén, amén. Oremos todos. Con su propia palabra usted bendiga a Israel y a Jerusalén. Amantísimo y Dios y Padre celestial, en el santo bendito nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Yeshua Nazarino, bendecimos, Señor, a Israel y pedimos paz para Jerusalén. Bendecimos las naciones que están apoyando a Jerusalén: Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Checoslovaquia y esos países chiquititos de otra parte de África. En el nombre de Jesús. Y Padre, ten misericordia de nuestras naciones, nuestros malos gobernantes en América Latina que han votado en contra de Israel. Ten misericordia de nuestros países. Cuida nuestro remanente en Nicaragua, en Costa Rica, en Panamá, en Colombia, en Venezuela, que a pesar que es un país que odia a Israel, el gobierno, hay pueblo en Venezuela que te ama, Señor. En Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Perú, Ecuador. Bendice a tu remanente en estas naciones, Señor, que aunque sus gobernantes votaron en contra, hay pueblo que allí ama a Israel, ama a Jerusalén, porque tienen a Yeshua en su corazón, a Jesús en su corazón. En el nombre de Jesús. Así como está, quiero pedir, Pastor César, que bendiga, que ore, para dar gracia delante de ustedes de nuestro libro. Para la honra y la gloria de Dios, es un comentario total y completo del libro del Apocalipsis, respetando la teología que nosotros creemos, en un rapto de la iglesia pretribulacionista, en un milenio y en un reino de Dios donde Dios mismo enjuagará nuestras lágrimas y viviremos con el Señor por siempre y para siempre. Así termina el libro del Apocalipsis. Pastor. Invítame que levante sus manos aquí al frente, hermanos, y oremos por la bendición que este libro va a traer al pueblo de Dios. No solamente en América Latina, sino donde haya un hispano parlante. Y de igual manera bendiga el ministerio del hermano Bolañes, el cual usted sabe es muy atacado y confrontado por lo que no creen en la pronta venida del Señor. Así que vamos a orar. Padre, buen Dios que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por la vida de nuestro hermano Antonio Bolañes. Gracias, Señor, por el ministerio que tú le has dado. Gracias, Señor, por la sabiduría con la que tú le conduces. Gracias, Señor, porque le has dado palabra que abra los ojos de tu pueblo y le has dado un amor inmensurable por tu nación, por Israel. Señor, queremos presentar esta escritura, este libro, en donde tú le has concedido también compartirnos,
Señor, verdades proféticas, verdades de los eventos que están por venir y de los eventos que estamos viviendo ya, Señor. Que este libro pueda motivar a tu pueblo a anhelar tu pronta venida y pueda asimismo animarlo a guardar la fe y a pelear la buena batalla de la fe. Que bendiga a muchos, que instruya a tu pueblo, Dios. Asimismo, que su vida siga siendo bendición para otros. Guárdalo donde quiera que él se encuentre, donde quiera que él viaje. Bendice a su familia, su hogar, oh Dios, y que tú puedas recompensarle conforme a tu gracia y misericordia. Pedimos esto, Padre, rogando asimismo hayamos sido bendecidos esta noche, en el poderoso nombre de Jesús, nuestro amado, nuestro bendito Salvador, por quien te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Todavía estamos en línea, quiero hacer algo esto. Número 1, el libro también lo van a poder conseguir en nuestra página web bolaines.org o también en Amazon a partir del jueves en adelante. Tendrán que pagar nada más envío, pero para esta noche todos está aquí a como está. Para mí es un privilegio entregar este libro y lo voy a firmar delante de ustedes por 2 razones. Lo acabo de hacer el miércoles pasado con el rabino de la sinagoga de McAllen, Texas, quien vino en nombre del pueblo de Israel para bendecir el libro. Y ahora, un representante de la iglesia de mi Señor Jesucristo, de mi amado Jesucristo, como es el pastor César Flores, bendice también junto con ustedes este libro, que sea de bendición para los lectores. Hago entrega, firmándoselo en ese momento, para el pastor César Flores. Que Dios me le bendiga. Grandísimo placer. Que se gocen en la lectura de este libro. Que Cristo, el gran poderoso, les bendiga. Y si no nos vemos muy pronto, ¿sabe por qué digo esto? Porque después del 14 de mayo estaremos en rojo. De ahí en adelante, lo que Dios añada. De acuerdo a su profecía, una generación son 70 años. Jesús dijo, y no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Todo está cumpliéndose. Pero el Salmo 90:10 dice que si a Dios le place, Él puede añadir 10 años más. ¿Qué quiere decir eso? Que después del 14 de mayo en adelante, lo que Dios añada. Así que mejor prepárese con su familia y estemos en la iglesia. Es mejor que el Altísimo nos encuentre trabajando y no chismeando en las redes sociales. Que Dios me le bendiga.